Asuman la responsabilidad que ¿sí o no? Capé la grabación a la emisora. 1, 2. Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy, a los presidentes de las juntas de acción comunal, a las asociaciones, a la comunidad en general, a los compañeros concejales, la señora secretaria, funcionarios de la alcaldía municipal, al alcalde municipal que no demora en acompañarnos, teniendo en cuenta que pues acabamos de salir de unas exequias, por eso nos tomamos estos 20 minuticos para dar inicio a esta socialización. Socialización que corresponde a la resolución 2057 del 2025, por medio del cual se da la aplicación al artículo 49 de la ley 2294 de 2023. La resolución del IGAC 1912 de 2024 y establece los porcentajes de incremento de los alivios catastrales en las zonas rurales de algunos municipios del país para la vigencia 2026. Esta medida inicialmente es contemplada en el Plan de Desarrollo Nacional, la cual estableció para más o menos 512 municipios, dentro de los cuales el municipio de Huasca se ve inmerso en este rezago catastral. Adicionalmente, la intención de esta socialización a esta resolución es porque para este año se nos va a aplicar a la mayoría de predios rurales en su totalidad un incremento en el avalúo catastral, para lo cual nosotros como mesa directiva y consejo municipal queremos abrir estos espacios de diálogo y socialización con la comunidad huasqueña para que sepan qué fue lo que se hizo, cómo se hizo y de dónde proviene este rezago catastral. No es una medida de imposición que haya tomado la administración municipal, ni que el consejo municipal también haya adoptado en meses anteriores o en años anteriores. Para nadie es un secreto que el municipio lleva más o menos 22 años que no se ha efectuado una actualización catastral, en donde pues evidentemente carecemos de tributos por impuesto o por tributos de impuesto predial. Hay muchos lotes o predios con construcciones los cuales todavía no están dentro de este cobro o dentro del IGAC, a los cuales todavía se está aplicando como un cobro hacia como si fuera el predio. Lo que nos sorprende son unos valores que crecieron exponencialmente. Más adelante el secretario de la Oficina Asesora de Planeación y la Secretaría de Hacienda del municipio les indicarán a cada unos ejemplos que sean muy específicos y muy claros para entender qué es lo que se requiere con este rezago catastral y que nosotros no nos veamos inmersos a la hora de generar la contribución al municipio, inconformidades que de una u otra manera se nos van a presentar a partir del cobro del recibo del impuesto predial. Entonces, es como un preámbulo de lo que vamos a socializar acá. Quisiera darle la palabra al secretario de la Oficina de Planeación, seguido a la secretaria de Hacienda. Posteriormente el alcalde nos indicará o nos mencionará algunas palabras con respecto también al tema del rezago catastral y daremos uso de la palabra a algunas personas que quieran participar, tengan dudas, inquietudes respecto a esta resolución y a lo que nos indique la Secretaría de Hacienda o la Oficina Asesora de Planeación. Agradecerles a ustedes la oportunidad y la presencia a cada uno de ustedes. La intención es que ustedes también sepan de primera mano qué es lo que se está haciendo, cómo se está realizando
y para qué se está realizando. Entonces, muchísimas gracias y le damos el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias también al Honorable Consejo Municipal por este espacio que abren para que la comunidad pues, pueda conocer a profundidad los impactos de la Resolución 2057-2025. Este es el tercer espacio que tenemos de socialización. El primero lo tuvimos el jueves anterior con los presidentes de Junta y dignatarios de las Juntas de Acción Comunal. También el día sábado tuvimos un espacio virtual donde mucha de la comunidad también nos acompañó en este proceso de socialización y este tercer espacio que nos brinda el Consejo Municipal el día de hoy. No sé, Consuelito, si podemos proyectar uno de los videos que hacen parte del material pedagógico que suministra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para los municipios. Abuelito, ¿cuánto vale la casa? Mijo, ¿yo qué voy a saber? Esto era monte cuando yo la construí. Uno se muere y nunca termina de saber cuánto vale. Pero abuelito, ¿no te sabes haciendo la actualización catastral en el pueblo? Con eso sabemos cuánto vale. Ni idea, mijo. No, esa actualización no se va a realizar aún en este municipio. La persona que va a despejar sus dudas. Actualmente lo que se está haciendo en el municipio es implementar la metodología de disminución de rezagos de los avalúos catastrales contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo. Eso no es lo mismo que la actualización catastral. En la actualización catastral se revisan todos los datos del predio, medidas, usos, linderos, mejoras y propietarios. En este caso, a través de una metodología establecida por el IGAC, se ajusta por única vez el valor de los inmuebles para que se acerque a la realidad del territorio. Con esto buscamos nivelar los avalúos de los predios de zonas rurales que llevan muchos años en actualizarse. Algunos llevan más de 30 años sin este proceso. Implementar esta herramienta, además de ayudarle al abuelo a saber cuánto vale su predio, aporta a tener un recaudo justo y equitativo. Fortalecer las finanzas de los municipios. Brindar mayor autonomía territorial con la generación de recursos propios que podrán destinarse al desarrollo de programas, proyectos e iniciativas en beneficio de la comunidad. Así el abuelo podrá ver el progreso de su pueblo y no solo monte. Con esto, mi impuesto predial no me va a llegar caro. Podré pagarlo cómodamente. Exacto, esto beneficia mayormente a las comunidades rurales. Además, con las leyes 1995 de 2019 y 44 de 1990, se protegen de los crecimientos desmesurados al impuesto predial. Con esta herramienta le damos la oportunidad de superar el rezago del avalúo catastral, cerrar brechas históricas y hacer territorios más prósperos. Apostarle a la justicia social y económica es hacer geografía para la vida. Puedes bajar un poquito, está muy duro. Es que van a poner más. Sí. Bueno, este video que acabamos de ver hace parte del material publicitario que suministra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para los municipios que estamos inmersos dentro de la Resolución 2057. De parte de la Oficina Asesora de Planeación también se hizo una invitación al Instituto Geográfico para que nos acompañara pues, el día de hoy en esta socialización con la comunidad. Sin embargo, teniendo en cuenta que esta resolución aplica a 527 municipios del país, pues la respuesta es que todavía no tienen disponibilidad para podernos acompañar en este tipo de reuniones. Entonces, pues de parte de la Oficina Asesora de Planeación, teniendo en cuenta pues, el conocimiento técnico que se tiene desde esta oficina en la Secretaría de Hacienda, pues quisimos también hacer esta presentación para tocar varios temas que es importante que conozcamos para tener el contexto de por qué se aplican los rezagos catastrales y las características que si bien ya fueron mencionadas en el video, pues vamos a profundizar en cada una de ellas. Entonces, pues me presento, mi nombre es Germán David Montoya, soy ingeniero catastral y geodesta, magíster en geomática y actualmente ejerzo como jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Vamos a hablar entonces, para entrar en contexto, siguiente diapositiva, Consuelito, de qué es el catastro multipropósito. Entonces, el catastro multipropósito es un sistema que describe todos los predios que tenemos en un territorio. Ese sistema lo compone información física, jurídica, económica y de uso del suelo. Tenemos que sacarnos la idea que se tiene de que el catastro es el impuesto predial. No, el impuesto predial usa como base el catastro,
pero el catastro multipropósito y el catastro en general es una herramienta, un sistema de información geográfica que vincula mucha información y que tiene muchos fines y muchos usos diferentes. Como lo dice la diapositiva, es una herramienta para la planeación del territorio, para la gestión municipal y para la toma de decisiones públicas. Por eso toda la información consignada en el catastro es infinitamente valiosa. ¿Cuál es la finalidad? Más allá de apoyar el tema del cobro del impuesto predial, es poder apoyar las políticas de ordenamiento territorial, dirigir las políticas de vivienda, de infraestructura, de ambiente y de gestión del riesgo en los municipios. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta de esto? Y es el primer concepto que vamos a tratar el día de hoy: la importancia del catastro, no para el cobro del impuesto predial, sino en general como un sistema para la planificación territorial. Eso es catastro multipropósito. En la siguiente diapositiva, Consuelito, nosotros empezamos a hablar de catastro multipropósito hace muchos años. Incluso vamos a hablar de los componentes del catastro. El catastro tiene diferentes componentes que corresponden al componente físico, jurídico, de uso y económico del predio. ¿Qué es el componente físico? Los linderos, el área, la topografía, etc. Como su nombre lo dice, corresponde a ese componente físico de nuestros lotes. ¿Cuál es el componente jurídico? La propiedad. Si yo soy propietario, si yo soy poseedor o diferentes figuras de propiedad que se puedan presentar sobre el predio, toda esa información se consigna dentro del catastro. ¿Cuál es el folio de matrícula inmobiliaria? ¿Cuál es la escritura pública mediante la que yo hice la adquisición? Etcétera. Eso va en el componente jurídico. Componente de uso del suelo, muy relacionado con el esquema de ordenamiento territorial y con las características de mi predio. ¿Para qué sirve mi predio? ¿Cuál es su destinación? Si tiene un uso principalmente agrícola o principalmente de protección, y el uso que yo le estoy dando actualmente. Entonces, si coincide, porque muchas veces puede coincidir el uso con la destinación, o a veces, digamos, el uso no coincide con la destinación. Hay muchas características que se pueden presentar en esta etapa. Y por último, el componente económico, que es el que está relacionado en cuánto vale mi predio. ¿Cuál es el valor? Normalmente, y acá tenemos que tener dos conceptos diferenciables: avalúo catastral y avalúo comercial. Avalúo comercial, como su nombre lo dice, es el valor más probable en el que yo puedo vender mi predio en el mercado. Hay muchas formas de determinarlo. Avalúo catastral normalmente es un porcentaje de ese avalúo comercial. ¿Qué nos dice la ley? La ley nos dice: ese avalúo catastral, primero, no puede ser inferior al 60% del avalúo comercial. Y segundo, tampoco puede sobrepasar en ningún momento el avalúo comercial. Entonces, son muy relacionados, pero no son lo mismo. En el transcurso de la presentación van a ver cuando hablamos de avalúo catastral y cuando hablamos de avalúo comercial. Y adicionalmente tenemos un factor adicional, que es por el que mucha gente conoce el catastro, que es el tema del impuesto predial. El impuesto predial se calcula teniendo en cuenta todos estos factores: físico, jurídico, uso del suelo y factor económico, y de ahí sale ese mal llamado componente fiscal del catastro, que realmente no es un componente, sino que es un resultado de la aplicación del Estatuto Tributario Municipal, diferentes normas nacionales respecto a la información catastral que tenemos. Siguiente diapositiva, Consuelito. Bueno, ahora vamos a hablar de... creo que se saltó dos diapositivas, Consuelito. Creo que no está completa. ¿Puedes revisar? Sube. Puedes subir, Consuelito, porque nos saltamos unas. Listo, vamos al marco normativo. Entonces, nosotros empezamos a hablar de catastro multipropósito. Bueno, de catastro se habla hace muchos años. El catastro en Colombia pues es antiguo, pero de catastro multipropósito empezamos a hablar en el año 2018 mediante el COMPES 3859, que definió la política para la adopción del catastro multipropósito en Colombia. A partir de ese COMPES se empezó a expedir mucha normatividad relacionada. Dentro de esas, pues el Plan Nacional de Desarrollo del expresidente Iván Duque lo incluye en la Ley 1955-2019, donde establece el catastro multipropósito como un instrumento para la planeación y la gestión del territorio. Posteriormente volvemos a hablar de catastro multipropósito
en el año 2023 mediante el plan de desarrollo vigente, donde se fortalece el catastro multipropósito como base para el ordenamiento territorial, y es donde tenemos el artículo 49, que es la base para todo este proceso de rezagos catastrales, que ya lo vamos a tocar. Adicionalmente tenemos reglamentación en el año 2020 mediante la cual se reglamenta la gestión catastral, y el IGAC en el año 2021 mediante la resolución 1149 establece los procedimientos técnicos y operativos para la actualización del catastro. Hay otra ley otra resolución que es muy importante, que es la resolución 1912, que es la que define la metodología para la actualización masiva de valores catastrales en zonas rurales. Estas dos normas que ustedes ven resaltadas, que es la 2294 de 2023 y la resolución 1912 del IGAC, son el fundamento jurídico para toda la aplicación de este proceso de rezagos catastrales. Son súper importantes porque estas son las que determinan cómo se debe hacer y por qué se debe hacer. Siguiente diapositiva, Consuelito. Esa ya la hablamos. Ahora, las etapas del catastro. El catastro tiene diferentes etapas. La primera de ellas es la formación, que no nos aplica para el municipio de Huasca porque es que nosotros ya tenemos un catastro formado. La formación catastral se refiere a cuando se forma el catastro o se crea el catastro por primera vez. ¿Dónde se están realizando estos procesos de formación catastral? Principalmente en las zonas más alejadas del país. Entonces se están realizando formación catastral en el Amazonas, formación catastral en Bichada, formación catastral en Guainía, que son departamentos o municipios muy alejados que nunca tuvieron una formación catastral. Conservación catastral. La conservación catastral habla de los trámites que se realizan a diario en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Yo sé que muchos acá de pronto han hecho un trámite en el IGAC, que es solicitar el cambio de propietario, una corrección de áreas y linderos, etc. Muchos trámites que se realizan allá. Todos estos son procesos de conservación que lo que buscan es como ir actualizando uno a uno esa información que se va generando en los predios. Actualización catastral. Entonces, actualización catastral es un proceso masivo que por norma se debería realizar cada 5 años y que lo que busca es actualizar toda la información, todos los componentes físico, jurídico, económico, de uso del suelo, de todos los predios para poder tener un catastro actualizado. Y los procesos de difusión catastral, que corresponde más a las labores que realiza el IGAC, de vender los productos catastrales, mapas cartográficos, etc. Todo el proceso de difusión del catastro y de sus componentes y de sus productos. Eso corresponde la difusión catastral. Estos son los 4 procesos del catastro. ¿Qué es lo que pasa? El rezago catastral no se enmarca en ninguno de estos procesos. ¿Por qué? Porque no es formación, podría decirse que está medio relacionado con una conservación, pero tampoco es una actualización catastral. Bien, ustedes lo veían en el video. La aplicación de rezagos catastrales no es una actualización catastral integral porque no incluye todos los componentes del catastro. Solamente incluye uno de los componentes, que es el componente económico, y ya les vamos a informar de qué manera incluye este componente. ¿Listo? Siguiente componente. Listo, vamos a hablar entonces del Plan Nacional de Desarrollo, específicamente artículo 49, que es el que reglamenta la reducción de los rezagos catastrales, que es importantísimo tener en cuenta. ¿Y qué es lo que establece este artículo? Primero, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi los que establecen la metodología para determinar el rezago catastral. No son los municipios, no son los consejos municipales, es directamente el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como máxima entidad catastral del país. Segundo, es una actualización masiva de valores rezagados. ¿Qué significa masivo? Que se hace a nivel de todo un municipio por zonas homogéneas y se incluyen muchos predios. No se hace predio a predio porque puede existir la confusión de que la gente diga es que a mi predio nunca lo visitaron, a mi casa nunca fueron a mirar. No, esta actualización se hace masiva y es de valores rezagados de terreno. Ya les informo porque no es necesario visitar predio a predio porque es que no se están verificando construcciones. Las construcciones no entran acá dentro de este proceso de aplicación de rezagos catastrales. Es una metodología que permite por una sola vez llegar a un ajuste automático de los avalúos catastrales. ¿Por qué? Como les mencionaba el presidente en la introducción, nosotros tenemos más de 23 años de desactualización catastral. Eso quiere decir que tenemos predios con avalúos muy antiguos, de hace 23 años. Entonces, predios que comercialmente pueden estar costando 300 millones de pesos, tenemos avalúos catastrales de 8, de 9 millones de pesos. Esa es la brecha de la que habla que tenemos que reducir, esa brecha entre el avalúo catastral y el valor comercial de los predios, y eso es lo que busca la aplicación de esta metodología de rezagos catastrales. No se asusten porque es que el impuesto predial, ya como lo van a ver, no aumenta de manera equitativa
al avalúo catastral. Si bien el avalúo catastral incrementa de una forma, pues porque tenemos tantos años de desactualización, el impuesto predial no se comporta de la misma manera porque el gobierno nacional establece unos topes que es lo máximo que puede llegar a subir, y ya pues vamos a hacer unos ejemplos prácticos para que ustedes puedan entender cómo se va a comportar el tema del impuesto. ¿Listo? Y también establece el artículo 49 que se exceptúan todos los predios que hayan sido objeto de formación o actualización en los últimos 5 años. Pues en este caso, Huasca no está exento por el tema de que tenemos 23 años de desactualización. ¿Cuál es el objetivo de esta medida? Contrarrestar esa distorsión, como ya les decía, que se presenta entre la realidad económica de los predios y el valor catastral, buscando equilibrar esas cargas tributarias y tener una mejor planificación del territorio, como ya pues ustedes lo veían en el video. Siguiente, Consuelito. Con base en el artículo 49, en el año 2024, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi emite la resolución 1912, que es mediante la cual se adopta la metodología para la aplicación de los rezagos catastrales. Si ustedes verifican la resolución 1912, pues tiene toda una parte normativa y toda una parte metodológica en la que se explica claramente cómo se reglamenta el proceso para la aplicación de estos rezagos. ¿Qué debemos tener en cuenta de esa resolución? Primero, se excluyen a los predios urbanos, esto no le aplica a predios urbanos, y se excluyen a los predios que están localizados dentro de los centros poblados. Para el caso de nuestro municipio, se excluye Centro Poblado de la Cabrerita, Centro Poblado del Placer. Segundo, define una ruta metodológica para la actualización y ajuste de los valores catastrales. Esa ruta metodológica establece pues como un paso a paso que debe seguir el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para hacer ese estudio y poder determinar cuánto es el incremento real que van a tener esos avalúos. Tercero, no reemplaza un proceso de actualización catastral, como ustedes lo vieron en el video y como también se lo recalqué ahorita. Esto no es una actualización catastral por el simple hecho de que no se contemplan todos los componentes del catastro, sino solamente el componente económico. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene una construcción, no es que el avalúo le vaya a subir porque usted tiene una construcción. Por eso el IGAC no hace visita predio a predio para verificar cómo es su casa, cuáles son las condiciones en las que tiene, cuántas construcciones tiene, etc. Eso no se toca en esta actualización. Solamente aplica a avalúo de terreno, que para avalúo de terreno se determina bajo una metodología que son las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, que ya les voy a contar cómo se determinan y cuáles son esas características. ¿Listo? Tampoco incluye el componente jurídico, o sea, no se hace un estudio jurídico para determinar si usted realmente es el propietario del predio o si resulta que hubo un englobe que no se registró o una subdivisión que no se registró. Eso hace parte del componente jurídico, todo ese registro, eso no se incluye dentro de esta etapa. Por eso hablamos de que esto no es una actualización catastral. ¿Listo? Los propietarios y poseedores pueden hacer las reclamaciones ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, obviamente digamos con los soportes respectivos. ¿Cuáles son los soportes? Un avalúo comercial, un autoavalúo que demuestre que de pronto su predio no se encuentra dentro de esos rangos que determinó el Agustín Codazzi. Y por último, el ajuste de los avalúos rezagados no impide el trámite de la autoestimación o el autoavalúo. ¿Cuáles son estas figuras? Que yo como propietario puedo hacer un avalúo de mi predio y puedo decirle al Agustín Codazzi, vea, este es el valor real de mi inmueble. Y el Instituto Geográfico adopta ese valor. Mucha gente lo hace porque, digamos, esto les impide tener cobros adicionales por ganancia ocasional o para un tema de ventas. Hay muchos propietarios que desean que el valor catastral de su predio sea igual al valor comercial para muchos efectos. Entonces, esta metodología no impide que se puedan realizar esas actividades. Bueno, ¿cuál es la ruta metodológica que establece la resolución 1912 del 2024? Dentro de esa ruta metodológica, lo primero que se establece es el análisis de la información. Entonces, para yo poder determinar cuál es ese valor de terreno, pues tengo que analizar diferentes fuentes de información. ¿Cuáles se revisan? Observatorios inmobiliarios, cómo se está moviendo el mercado actualmente, le consulto a expertos, reviso estudios de la unidad de agrología, reviso estudios que hace la Agencia Nacional de Tierras, estudios que hace la UPRA, estudios que hacen entidades ambientales. ¿Para qué? Para poder determinar cuáles son las características de ese predio, de esa zona homogénea física y posteriormente poder determinar cuál es el valor más acertado o que más se acerca a la realidad del predio. Segundo punto, estimar el valor de las zonas homogéneas geoeconómicas. Ya les voy a explicar qué son las zonas homogéneas geoeconómicas. Pero ¿cómo se estima ese valor? Hay muchas maneras. Hay métodos estadísticos, hay métodos econométricos, hay metodologías valuatorias que las reglamenta el IGAC.
un estudio de mercado, un método de capitalización de rentas, diferentes metodologías que se pueden aplicar para lograr determinar estadísticamente cuál es el valor más cercano para el predio de acuerdo a sus características. Tercero, teniendo en cuenta cuál es ese valor, poder determinar cuál es el porcentaje que le vamos a aplicar al rezago. Entonces hablamos de que el avalúo catastral, se los comentaba, se mueve entre el 60 y el 100% del avalúo comercial. ¿Cuánto es ese porcentaje? Eso es lo que se determina en esta etapa. ¿Cuánto es ese porcentaje para poder cerrar esa brecha que hay y esa diferencia que hay entre el catastral y el comercial? Eso lo determina el Agustín Codazzi en esta etapa. Y por último, poder determinar cuál es el porcentaje de ajuste para poder cerrar esa brecha de los avalúos. Básicamente, esta es como la ruta, en generalidad es esa ruta metodológica que se usa para hacer ese cálculo. El siguiente, Consuelito. Ahora, ¿cómo se determina este valor? Y ya pues aquí voy a ser como muy explícito en esta explicación. Primero vamos a determinar qué son zonas homogéneas físicas. Las zonas homogéneas físicas son áreas de terreno que por esas características que tienen pueden ser agrupadas o son similares. Características como ¿cuáles? Áreas homogéneas de tierra, que es un estudio que hace el IGAC y que de por sí ya incluye topografía, características agrológicas del terreno. Sabemos que hay predios que son mucho más fértiles que otros. Se incluye también el uso del suelo, entonces ahí se tiene en cuenta que si el predio es de protección, si el predio está en reserva forestal, si el predio es agrícola, si el predio es industrial, etc. El uso actual del predio, cuál es la destinación que se le está dando actualmente al inmueble, la influencia de las vías, entonces no es lo mismo un predio que tiene frente sobre una vía nacional, donde es muy fácil sacar los productos, a un predio que tiene frente sobre una vía terciaria, que está muy lejos de los centros de distribución y de comercio, la disponibilidad de aguas. En el municipio de Huasca sabemos que hay unas zonas que tienen más agua que otras, entonces todos esos son factores que influyen en la clasificación de esas zonas homogéneas. Entonces, básicamente esto lo que hace es coger todo el municipio y dividirlo en áreas que tienen características iguales. Entonces, puede que con el de mi vecino sean igualitos, tengan las mismas características, pero con alguien de otra vereda es completamente diferente. Ahí vamos a estar en zonas completamente diferentes, los valores van a ser diferentes porque las características difieren uno de otro. ¿Listo? Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Cuando ya tenemos la determinación de esas zonas homogéneas físicas, que es lo que le digo, la determinación de todas estas variables, pues va el componente económico, que es básicamente cuánto cuesta. ¿Cómo se determina? Como lo vimos en la metodología anterior. Estudios estadísticos, modelos econométricos, metodologías valuatorias, y la suma de esas zonas homogéneas físicas más ese valor o ese estudio económico que se hace en el terreno es lo que nos determina las zonas homogéneas o económicas. Y como resultado tenemos ese mapita que ustedes ven allá que está por diferentes colores. Ese es Huasca y cada uno de esos colores es una zona homogénea diferente. ¿Qué podemos deducir rápidamente del mapa? Pues que sí, efectivamente están asociadas zonas con características similares. Por ejemplo, vemos todo el valle del río Teusacá asociado en un mismo polígono porque pues son zonas planas, con acceso a agua, etc. Tenemos también todo el valle del río Siecha, que son las veredas principalmente de San José y San Isidro, que tienen unas características similares. Tenemos las zonas de ladera en la vereda Santa Ana, en la vereda Pastor Ospina. También tenemos otra zona homogénea muy grande que ustedes la ven, que es esa gran mancha verde, que es principalmente áreas protegidas en la zona de páramo porque tienen características similares. Entonces, digamos, ahí se puede ver cómo es la dinámica de las zonas homogéneas en el municipio. Después de que el IGAC ya determina cuáles son esas zonas homogéneas, cuál es su comportamiento, de un mapa de estos es que se obtienen los resultados para cada uno de los predios. Entonces ellos determinan un valor por hectárea promedio para cada una de estas zonas homogéneas o económicas. Entonces decimos, no, vea, para la zona 1 el valor promedio por hectárea de los predios es este. Y ese es el valor que se usa como base para cálculo del avalúo catastral, teniendo en cuenta pues el área de mi predio. ¿Listo? El siguiente, Consuelito. Teniendo en cuenta pues y ya claridad de cómo es este estudio, vamos a la resolución 2057 de 2025, que es la que nos trae el día de hoy a esta reunión, y es importantísimo tener en cuenta que la resolución 2057 establece lo siguiente. Primero, no aplica para predios actualizados o formados con anterioridad al año 2018, municipio de Huasca entra perfecto en esa clasificación. Se lo aplican a 527 municipios del país, o sea, esto no es una medida que solamente nos aplique a Huasca, sino que aplica a otros 527 municipios. Dentro de esos, 18 del departamento de Cundinamarca. O sea, es una medida
del gobierno nacional que afecta a todos los departamentos y a 527 municipios del país. Segundo, como les comentaba ahorita, los incrementos solamente aplican para el componente de terreno, no para el componente de construcción, porque es que la construcción no se está revisando en este proceso de rezagos catastrales. Únicamente el terreno, teniendo en cuenta el estudio de zonas homogéneas. Y por último, ¿cuándo entra en vigencia? Entró en vigencia el 1 de enero de 2026, de acuerdo a la resolución 2057, que creo que es pedida el 29 de diciembre. De diciembre del año pasado. Sí, creo que la resolución 2057 está el 29 de diciembre. 30 de diciembre. Listo, para el municipio de Huasca, entonces yo creo que la mayoría de ustedes pudo ver este cuadrito, que realmente fue muy alarmante y mucha gente nos ha dicho, ¿cómo es posible que los avalúos se vayan a incrementar en un 2.200%? Estos son rangos, no significa que esto aplique para todo el municipio. En Huasca efectivamente tenemos incrementos por encima del 100% en los avalúos catastrales, teniendo en cuenta el rezago que nosotros tenemos de 23 años, pero no significa que todos los predios estén en el 2000%. Nosotros hicimos una verificación, la mayoría de los predios que están sobre el 2000% son predios de protección. Les pongo un ejemplo. Encontramos un predio de 111 hectáreas con un avalúo de 9 millones de pesos. Ese avalúo pues obviamente se disparó con la actualización, pues porque obviamente un predio de 111 hectáreas no vale 9 millones de pesos. Sube más o menos a 527, que sigue estando muy por debajo, y eso es lo que representa ese incremento tan exagerado en el porcentaje del avalúo comercial. Pero como les digo, no significa que todos los predios rurales tengan ese porcentaje. Eso depende mucho de la zona homogénea y qué tan desactualizado esté. Tenemos predios donde los avalúos incrementaron únicamente el 3%. ¿Por qué? Porque los propietarios han sido muy juiciosos y todos los años le reportan al IGAC el valor de su predio y lo han mantenido actualizado a través del tiempo. Hay otros pues, que sí presentan diferencias grandes y se encuentran muy rezagados. Para el plano que yo les comentaba ahorita, entonces tenemos una identificación de valores por hectárea que van desde, hay uno muy alto que está en 162 millones de pesos la hectárea, y puedes acercarme un poquito más con Yolita. Y tenemos otra zona que es donde más alto después de ese 161, que de hecho no tenemos zonas que le apliquen ese avalúo en el municipio. La mayoría y los más altos tenemos valor por hectárea de 74 millones de pesos. Esos son los valores más altos que se tienen en la actualización de los avalúos. 74 millones, 75 millones de pesos por hectárea. Digamos acá en las socializaciones que hemos tenido, digamos algunos evaluadores nos han dicho, nosotros tenemos predios en San José que se están vendiendo en 300 millones de pesos la hectárea, incluso más altos en Huasca. Pero la actualización de rezagos catastrales nos pone como ese tope los 74 millones de pesos por hectárea, que sigue estando muy por debajo del avalúo comercial. Entonces, ¿qué se puede deducir? Básicamente, la medida que se tomó es un 60% del avalúo comercial, incluso estando por debajo. El IGAC fue muy conservador en la aplicación de los avalúos. Entonces, básicamente, este es el panorama que tenemos ahorita, 74 millones de pesos por hectárea para la gran mayoría de los predios rurales, incluso menores. Ahí ustedes ven valores de 56, de 37, de 14 millones, de 9 millones por hectárea. Eso depende de las características físicas y geoeconómicas del predio que estemos analizando. ¿Listo? Siguiente, Consuelito. Bueno, después de que ya, pues creo que tenemos claro cómo se calcula, cuál es la metodología que se usa, pues ahora vamos a lo más importante, que es saber cómo nos va a afectar en el impuesto predial. Entonces le voy a dar la palabra a la Secretaría de Hacienda para que pues, explique cómo es la metodología del cálculo y cuáles son los topes que establece la ley nacional para ello. Buenas tardes, comunidad, concejales. Mi nombre es Jenny Prieto. Bueno, en cuanto al impacto en el impuesto predial, quería traerles esta diapositiva en la cual se muestra cómo se liquida el impuesto predial para las personas pues, que no sepan cómo es. La base gravable es el avalúo catastral, el cual está fijado por las entidades catastrales, como ya lo explicó el ingeniero Germán. El IGAD es el que determina estos avalúos catastrales.
Esa base gravable la multiplicamos por la tarifa, que la tarifa, ¿de dónde sale? La tarifa se encuentra contemplada en el estatuto tributario, se encuentra determinada por unos rangos de avalúo en la que está actualmente. Esa tarifa está revisada y aprobada por el Consejo Municipal. Pues no es este consejo, consejos anteriores lo aprobaron, y es el de estatuto vigente que tenemos, el acuerdo 29 del 2021 y el acuerdo 87 del 2023. Multiplicamos la base gravable, es decir, el avalúo por la tarifa, y eso nos da lo que es el impuesto predial. Ese sería el valor a pagar, pero pues ese impuesto tiene unos límites que la ley establece, pues para que no se desborde, para que no sea como, en otras palabras, como un atropello a la gente. Entonces tiene unos límites que ya los vamos a ver, y se aplican esos límites y nos da lo que es el valor del impuesto a pagar. La siguiente, por favor. Bueno, existen estos límites. Tenemos la ley 44 del 90, que dice que el contribuyente solo puede pagar el doble del monto en el mismo concepto del año inmediatamente anterior. Para el caso que nos ocupa, que es el rezago, que es el ajuste de estos avalúos, la mayoría de los predios del municipio no aplica, porque terrenos urbanizados, no urbanizables o urbanizados no construidos, sería para el área urbana, pero pues como ya nos dijeron, no aplica esta normatividad para el área urbana. Predios con figura de lote no construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la inclusión de la construcción, tampoco aplica, porque estamos hablando de predios rurales. Predios que se incorporan por primera vez, también les aplica esto, pero pues en el caso, la mayoría de los predios, diría que casi el 100%, no son que se incorporen por primera vez. En cuanto tenemos la ley 1995 del 2019, ¿qué establece esta ley? Establece que para predios no actualizados, que es el caso nuestro, sea el 50% del monto liquidado el año anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que los contribuyentes no pueden pagar más del 50% de lo que pagaron en el año inmediatamente anterior, que en este caso aplica para más del 90%, 95% de todos los predios. No aplica para los predios objeto de autoavalúo, como ya lo explicaron, para predios que han cambiado su destino económico, que han sufrido cambios de áreas de terreno, o para predios mayores a 100 hectáreas. En el municipio de Huasca, predios mayores a 100 hectáreas, pues realmente son muy pocos. Entonces solo aplicaría para la mayoría la parte de la ley 1995. Bueno, aquí les trajimos un ejemplo de diferentes avalúos que tomamos. Por ejemplo, en el primer caso, un avalúo del año 2025 de 18.889.000. Consuelito, ¿lo puedes ampliar un poquito? Pero es que no queda todo. No tanto. Bueno, entonces tenemos este ejemplo de este avalúo de 18 millones. En el rango de tarifa en las que están en este momento aprobadas en el estatuto, tiene la tarifa del 8 por 1000. Multiplicamos ese avalúo por el 8 por 1000, nos da un pago del impuesto de 151.112 pesos. Ese era el valor a pagar para el impuesto del año 2025. Ya para el año 2026 tuvo un incremento de 43.833.600. En la esquinita del lado de allá estaba un aumento del avalúo como en el 232. Se corre lo más. 200, el verdecito, Consuelito, más. 232%. Ya, lo puedes devolver, por favor.
ese es el incremento exactamente por el ajuste, por la ley del rezago catastral. Entonces, ya para la liquidación de este año, ese avalúo cambia de tarifa porque en nuestro estatuto está, que quiere decir que ese rango de avalúo de 43 millones cambia de tarifa automáticamente y pasaría al 9 por 1000. Entonces, multiplicamos ese avalúo por la tarifa, nos da un pago de impuesto predial, un valor del impuesto de 394.502 pesos. Aplicando el límite, en este caso de la ley 1995, entonces, ¿qué pasa? Sería, en este caso, el 50% de 151.112 serían 75.556 pesos, más el valor que pagó en el 2025. Entonces el valor a pagar serían 226.668 pesos. Corre lo otro poquito, eso. Entonces, ¿qué pasa? Ese valor sería el valor a pagar aplicando la ley 1995. Nosotros, previendo esto, porque también fue imprevisto lo que pasó desde el ajuste del rezago catastral, se analizaron las ciertas proyecciones de acuerdo a lo que el IGAD nos mandó y se vio la necesidad, y consultando con el señor alcalde, él pasó un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal en donde se aumentaban los descuentos por el pronto pago, y así fue que en efecto se aprobó el acuerdo número 30 por el Consejo Municipal en el año pasado, en diciembre del 2025, y se aprobó un descuento del 15% para las personas que paguen en el mes de marzo, y en este caso, en este ejemplo que ponemos, el descuento sería 34.020 pesos, y entonces el valor a pagar sería 192.667,80. Entonces, digamos, ese es un ejemplo de ese valor. Si quieres, muéstrame, Consuelito, el del siguiente. Luego también hicimos la proyección del 2027 y 2028, pero pues como no tenemos los avalúos obviamente para el 27 ni para el 28, en este caso los dejamos igual, porque el incremento del avalúo ya lo determina el gobierno nacional, que está más o menos en un rango del 3%, más o menos, que es lo que ha incrementado ese avalúo para los años anteriores, cuando no había rezago catastral. ¿Para qué colocamos este ejemplo de los avalúos del 2027 y de 2028? ¿Qué pasa con el contribuyente que tenga este rango de avalúo? Para el 2026 pagará el valor que ya les dije, y para el 2027 solamente tendrá el incremento del 3% que determina el gobierno, y el 2028 más o menos parecido. ¿Por qué colocamos todos esos años? Para mostrarles que en el 2027, si las cosas se comportan de esa forma, entonces la persona tendría también que pagar, no podría pagar más del 50%. ¿Qué pasaría? Si le aplicáramos la tarifa, la persona tendría que pagar más o menos 390, póngale 400.000, pero tendría que volver y pagar el 50%, no podría pagar, perdón, más del 50% de lo liquidado el año inmediatamente anterior. Entonces, haciendo las liquidaciones, tendría que pagar 340.002 pesos, o sea, digamos, con el incremento, y así sucesivamente hasta que se nivele el valor del avalúo con la tarifa. En la charla anterior decían, pero ¿hasta cuándo? ¿Y esas tarifas no se pueden cambiar? Claro, sí, esas tarifas se pueden cambiar. Ocurre que ya teniendo, digamos, la base catastral este año, la base ya real, con los avalúos reales, y en el transcurso del año, pues obviamente vamos a mirar ese tipo de rangos en los cuales están establecidos en el estatuto tributario, y la idea es ajustar ese tipo de rangos, o sea, mediante un estudio que hagamos ya con los datos reales, y pasar un proyecto de acuerdo al Consejo para
tanto o aumentar o disminuir la tarifa de acuerdo pues al análisis que le hagamos a este tipo de avalúos como hayan llegado ya para este año. Digamos, ese es un ejemplo con un avalúo de 18 millones. Ya hicimos abajo otro ejemplo con un avalúo del 2025 de 79.251.000. Hicimos la misma tarea, cogimos el avalúo, lo multiplicamos por la tarifa, en este caso tiene la tarifa 9 por 1000. Nos da un impuesto de 713.259, pero aplicando la ley 1995 ya para el 2026, perdón, Consuelito, ven un segundito, eso. Entonces, ¿qué vemos? Ese avalúo de 79 millones, haciendo una proyección, pasaría a 288 millones, pero ya cambia la tarifa del 10 por 1000, ya para este año. Entonces, aplicando lo que dice la ley 1995, entonces sería la mitad del 713.259, más el impuesto, entonces nos da un valor a pagar de 1.069.888. Entonces, si vemos ahí, en el 2025 pagó 713 liquidado, ¿no? Valor liquidado, valor pagado pudo haber sido menos porque de pronto tuvo el descuento del 15, del 10%, entonces pues no es el valor como tal, sino el valor liquidado. Entonces, si vemos, en el 2025 pagó 713.259 y con ese incremento de ese avalúo y aplicando la ley 1995, entonces para el año 2026 tendría que pagar 1.069.888. Córrelo un poquito, Consuelito, para eso. Si el contribuyente lo paga en el tiempo del mes de marzo, que es el descuento del 15%, tendría un descuento de 160.483 pesos, entonces tendría un valor a pagar de 909.405. El incremento fue del 364% en ese avalúo. También hicimos la proyección y más o menos en 4 años más o menos estaría nivelando el valor del impuesto y ya no se le cobraría la ley 1995, sino ya se cobraría lo que diera el avalúo por la tarifa que estuviera en su momento. Y así hicimos ya el ejercicio con otro avalúo de 93 millones. Hicimos un ejemplo parecido y en ese más o menos, según nuestras proyecciones, como hasta el 2029 habría como una nivelación en el pago del impuesto, entonces ya no se aplicaría el más del 50%, menos hasta el 50%, sino ya el avalúo con la tarifa. Digamos, esa es la explicación de los avalúos que tomamos como ejemplo. También quiero hacer una precisión, que ya pues, no están en las diapositivas. Yo sé que mucha gente va a estar como no va a estar conforme con sus avalúos, como así que me subieron todo esto. Entonces, las reclamaciones deben presentarla al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, seccional Cundinamarca. Ustedes allá pueden llevar sus reclamaciones sustentadas, es que no estoy de acuerdo, ustedes cómo me incrementaron todo este avalúo. Entonces, pueden llevar sus reclamaciones al IGAT, por escrito, obviamente. Sí, señora, a partir de este año. Ya como les mencioné, el Consejo Municipal aprobó el Acuerdo 30, en el cual se dan descuentos por pronto pago del 15% hasta el mes de marzo, del 10% hasta abril, y sin intereses y sin descuentos en el mes de mayo. Estos descuentos, perdóname, acabo de hablar y ya, permítanme un segundito. El 50%, estos descuentos se aplican para los que tuvieron incrementos de más del 50% en su avalúo, ¿no? Para los que no, pues se aplicará el descuento que tenemos en este momento en nuestro calendario tributario, el 10% hasta marzo, el 5% hasta abril y sin descuento y sin intereses en el mes de mayo. Este acuerdo 30 no aplica para avalúos de mayores de 100 hectáreas y tampoco
Esta metodología de la 1995, como ya vimos, tampoco aplica para predios que tengan más de 100 hectáreas. Para los predios urbanos, porque veo que aquí hay mucha gente del casco urbano, el aumento de los avalúos fue solamente del 3%, que ya lo decretó el gobierno nacional, y los descuentos son para el 10% hasta marzo, el 5% hasta abril, y sin descuento y sin intereses en el mes de mayo. ¿Qué más les iba a comentar? El impuesto, como ya muchos saben, lo pueden pagar a través de la página, por el botón PCE, pueden imprimir su página, o si quieren pueden acercarse a la Secretaría de Hacienda y reclamar la factura. A partir de la segunda semana de febrero, porque pues tenemos que revisar y parametrizar la base catastral que nos da el IGAT, revisarla, hacer todas las pruebas en el sistema, que el software esté liquidando como debe ser. Entonces, a la segunda semana de febrero ya está disponible para que la descarguen ya a través de la página o para que se acerquen a la oficina por su factura. El primer descuento es hasta marzo. Sí, 31. Sí, si en la oficina cae un domingo o sábado, ustedes pueden acceder a la página, no pueden acceder a la página, le pueden descargar su factura o pagarla ahí por PC. Página de la Secretaría de Hacienda, pero en la página del municipio, www.huasca-mediocundinamarca.gov.co. Digamos, eso era lo que yo tenía que decirles. No sé, pues ya sin preguntas. Espérame que falta Apenas terminemos, vamos a hacer una ronda de preguntas, ojalá sean muy puntuales. Vamos a dar un espacio de 1 minuto. Acá se queda el secretario en compañía de todos nosotros para poder resolver todas las dudas e inquietudes que tiene la comunidad. Bueno, digamos como un resumen general, eso es digamos un dato para que ustedes digamos puedan tener como presente cuál va a ser la magnitud de los incrementos. De los 5.729 predios rurales que nosotros tenemos, más o menos el 60%, 3.000 predios más o menos, se localizan en avalúos menores a 25 millones y entre 25 y 50 millones. ¿Qué quiere decir eso? El 60% de los avalúos se va a comportar como el primer ejercicio que hicimos, que realmente el incremento fue como de 232, que fueron como los más altos. Entonces, digamos, por estadística, los avalúos se podrían estar comportando dentro de ese rango teniendo en cuenta esta clasificación. Y para pues, terminar con esta exposición, que es muy importante que tengamos presente de todo este tema que acabamos de conversar de rezagos catastrales. Primero, no es una actualización catastral, es una medida provisional que se busca para reducir ese rezago entre el valor catastral y el valor comercial. Segundo, esta es una medida que imparte el Gobierno Nacional mediante el Plan Nacional de Desarrollo y es de obligatorio cumplimiento por parte de los municipios. Tercero, todas las reclamaciones, pues como les decía Jenny, deben ser presentadas directamente ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y por último, pues ya la Administración Municipal y el Consejo Municipal tomaron medidas para poder evitar este impacto que se puede generar en los contribuyentes. Entonces, pues para finalizar también queríamos comentarles, a nosotros desde la Secretaría de Hacienda, desde la Oficina Asesora de Planeación, pues sabemos que muchos tienen dudas y quieren saber cuál es el avalúo catastral con el que quedó mi predio. Entonces acá tenemos unas planillas, también tenemos un código QR por si lo quieren escanear, para que nos dejen sus datos, importantísimo, código catastral del predio, matrícula inmobiliaria, nombre del propietario, en el QR pueden dejar la ubicación si no tienen ninguno de esos datos y con la ubicación los localizamos y les informamos por correo electrónico esta información para las personas pues, que quieran solicitarla. Aclaramos, solamente se le va a brindar esta información a los propietarios de los predios. ¿Por qué? Por el tema de tratamiento de datos personales. Ustedes saben que no podemos otorgar la información a terceros, entonces de acuerdo a la solicitud hacemos la verificación de que sean los propietarios y por correo electrónico les enviamos esta información como para que ustedes la puedan tener a la mano en la información actualizada de sus predios. ¿Listo? Muchísimas gracias, entonces le doy la palabra al señor alcalde. Bueno, gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Saludar muy especialmente al señor presidente del Consejo, demás honorables concejales, concejala Claudia, presidente de la Junta de Acción Comunal, comunidad en general que
está aquí presente y la que nos está observando a través de las redes sociales. La administración municipal prácticamente lo que está haciendo es una socialización de ese decreto o esa ley nacional, ¿sí? De ese plan de desarrollo nacional, artículo 49, rezago catastral. Que lo debería hacer, que aquí no debería ni siquiera estar la administración municipal de frente, ¿sí? Haciendo esa socialización, sino el mismo Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ¿sí? Y el gobierno nacional, porque fueron ellos los que profirieron esa ley y esa resolución. Y lo que estamos haciendo aquí es darle cumplimiento y contarles qué es lo que está pasando. Y si ustedes miran, digamos, ese artículo 49, miran esa resolución, pues nos dicen que efectivamente ese rezago desde el año 2023 a la fecha es el pago o aumento del impuesto predial. Wilfrido Cotes pensaba hacer actualización catastral, porque desafortunadamente algunas administraciones no lo hicieron y dejan pasar el tiempo y mucho tiempo. Recuerden la actualización que se hizo en el año 2003, que también lleva como 20 años, fue un golpe duro. Claro que hubo una transición para hacer el pago y nivelarse. Yo pensaba hacer la actualización catastral porque ya pasamos como 4 o 5 administraciones y ¿qué dice la ley? Cada 5 años. Y por eso, cada vez que se actualicen los predios, pues no va a sonar fuerte. Pero cuando pasan aproximadamente más de 20 años, entonces yo hice la solicitud porque nuestro gestor catastral, ¿qué es? ¿Cuál es? El Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Lo pensábamos hacer con ellos, actualizar todo el municipio, tanto la parte urbana como la parte rural. Porque el municipio de Huasca se alimenta principalmente de un impuesto que es el impuesto predial para mirar y mitigar muchas de las necesidades que tiene la población huasqueña. Población huasqueña que hoy en día sigue creciendo, y siempre lo he dicho. Es que Huasca ya no son los 15.000, 13.000. Vamos para 25.000 habitantes en el municipio de Huasca, con población flotante, víctimas, extranjeros y todo. 25.000. Donde estamos en un municipio de categoría sexta. Y los recursos de inversión no son más de 6.000 al año. 6.000 al año. Ya otros municipios los han hecho continuos, un ejemplo Calera. Calera tiene un presupuesto casi de 50.000, porque ellos están, inclusive ahorita están en la actualización catastral, creo que ustedes ya se han enterado, en el municipio de La Calera. Lo va a adelantar el municipio de Sesquilé y otros municipios porque es una forma de que se pague de acuerdo a cada uno de los bienes inmuebles. En el municipio de Huasca, hablando en la parte urbana, vemos que hoy en día lotes que estaba solo el lote, hoy en día tenemos construcción de 3 pisos, diferentes locales, apartamentos, y a esos no se les ha cobrado. O en la parte rural, donde también tienen su finca y han construido hasta finca de recreo, hoteles, diferentes actividades turísticas, ¿sí? Y tampoco, porque llevamos más de 20 años. Pero ¿qué pasa? Yo fui al Agustín Codazzi a presentar el proyecto de hacer la actualización del municipio en este periodo constitucional que estamos gobernando, 2024-2027, y resulta que los precios que nos daba el Agustín Codazzi, inclusive yo les decía a ellos, me parece absurdo que si ustedes son los gestores, nos estén cobrando más de 4.000 millones de pesos para nosotros mismos hacer la actualización catastral. Y esos 4.000 millones de pesos no los tenemos. Si tenemos nosotros de inversión para el año 6.000 en todos los sectores, imagínense, 4.000. En algún momento yo traté de hacer el intento con el Consejo Municipal de solicitar un empréstito para poder hacer la actualización y que se nivelara esos predios de bienes inmuebles, pero resulta que no había en el empréstito. Lo necesitamos también para terminar unas obras muy importantes y muchas otras cosas en el municipio por esa falta de presupuesto. Y resulta que esos 4.000 millones de pesos no teníamos capacidad en el empréstito. Difícil. Y yo le decía al IGAD, pues háganlo ustedes deben de tener los recursos. Y dijeron, no, nosotros no tenemos recursos. Y si nosotros lo hacemos con otro gestor
o otro operador nos valían aproximadamente, ¿qué? 7.000, 8.000, 9.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué decidimos? Quedémonos quietos. Y ahora viene el gobierno nacional con esta resolución y con este artículo 49 del plan de desarrollo y dice, bueno, como hay un rezago, lo vamos a aplicar. ¿Qué es lo que ya les explicó el ingeniero Germán, secretario de la Oficina de Planeación del municipio? Y que ahorita vamos a absolver cada una de las inquietudes. Y como lo decía, no se debe pagar más del 50% del año anterior. Y los precios no están tan altos. Y yo les voy a ser sincero, donde yo hubiera podido hacer la actualización catastral, la hago. Sí, pero desafortunadamente no tenemos recursos. Porque si se pasa otro periodo constitucional ya no son 20 años, son 25. Y si pasa otra administración son 30. Y cuando se haga la actualización catastral general de 30 años, pues va a haber un cobro, ¿sí? Fuerte, numeroso, de pronto en una transición mientras que se llega al tope. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es socializar esta ley, ese artículo 49, la resolución que hizo alusión el ingeniero Germán, y aplicarla. Eso es, para la parte urbana únicamente un porcentaje. ¿Por qué? Porque esta es únicamente para la parte rural, pero más adelante sí, la idea es hacer ese rezago catastral para los bienes inmuebles de la parte urbana. Y es mejor hacerlo porque entonces el día de mañana cuando se haga, ejemplo, próxima administración, alcalde, alcaldesa que llegue, dice voy a actualizar desde el primer año de gobierno, entonces ya viene desde el 2023, ya serían unos 25 años y ya él comienza a hacer toda la operación. Pero ya no sería tan fuerte porque este ejercicio de rezago va ayudando a complementar y a pagar lo justo, digámoslo así. Pero ¿qué pasa? Que los municipios se alimentan, y lo digo, de esos impuestos que es importante. Nosotros tenemos 25.000 habitantes y para inversión, lo dije anteriormente, no más de 6.000. Entonces es difícil. Municipios como Agachalá, Ubalá, 9.000, 10.000 habitantes, tienen un presupuesto ya general de 25.000, 26.000 millones de pesos, donde efectivamente para inversión de ellos son casi de 7.000 u 8.000, nosotros de 6.000. Entonces, aquí estamos socializando este tema. Sí, lo dijo el ingeniero, no es una actualización catastral, es dar cumplimiento a una normatividad o el plan de desarrollo nacional bajo esa resolución, donde los municipios vinculados son 500, ¿qué, ingeniero? 527, decían ellos, van a comenzar en esta, la mitad, posteriormente la otra mitad, para llegar casi a más de 1.000 municipios, que realmente hoy en día no cuentan con actualización. Actualización catastral que en su momento, lógico, causa pánico, digámoslo así, ¿sí? Miren a La Calera. Allá en La Calera hicieron paro por esa actualización y a él le tocado duro al alcalde Juan Carlos Hernández, le ha tocado duro. Y ellos están con el IGAP también, imagínense, el Consejo Municipal allá les aprobó 6.000 millones de pesos en el año 24 en febrero. Y él ahora que no han podido actualizar. No han podido actualizar porque se han presentado muchas situaciones. Y es que la entidad territorial sigue creciendo y todos están construyendo, muchos. De pronto está el bien inmueble que se conserva tal cual, 20 años, la misma casita y todo, pero la mayoría están construyendo, hasta 3 pisos que está permitido hoy en día. ¿Perdón? Bueno, y entonces están construyendo no solo en la parte rural, sino en la parte urbana. Entonces, es decir, nosotros por esa situación económica que iba a pasar al Consejo Municipal, no hicimos actualización catastral porque sí era la idea de este gobierno, de Wilfrido Cotes. Actualizarla porque anteriormente, no sé, costo político,
de pronto recursos. Y esta vez yo dije, ¿cuál costo político? Si alguien lo tendrá que hacer, alguien tendrá que actualizar. Y en su momento se hará un estudio juicioso para que no sea el golpe tan fuerte y pagarlo progresivamente. Pero desafortunadamente, primero, el gobierno nacional no nos está dando recursos, nos está quitando. Iba a ser un proyecto de vivienda y nos quitó Mi Casa Ya, pero lo estamos replanteando con otras ayudas del departamento y el municipio. ¿Sí? Ahorita nos retiraron unos recursos del Sistema General de Participación, que ese Sistema General de Participación de los recursos generales vienen para todos los sectores, salud, educación. Es que nada más de los recursos del municipio, en solo régimen subsidiado en salud, el municipio debe pagar 6.300 millones de pesos aproximadamente para toda la población de régimen subsidiado. Por eso, si hablamos de 25.000 millones, solo nos quedan 5.000 para mirar todas las necesidades y mitigar todas las necesidades de una población que es de 25.000 habitantes hoy en día. Ya van a absorberles todas las inquietudes, preguntas que usted tiene, pero hago claridad. Simplemente nosotros estamos socializando algo que está en la norma, ojo, en el plan de desarrollo. Y lo primero que le dije fue al ingeniero Germán, invite a Liga y envió un oficio a la presidencia que venga y estén aquí y expongan y todo. No hubo respuesta, ni el gobierno nacional ni el LIGAP. Le preguntaba, ¿quién es el funcionario del LIGAP? Llamé, enviamos el oficio hace rato, que no hay personas para designar. Imagínense si no hay personas para designar, entonces ¿cómo hacen para enviar o coordinar para hacer este rezago catastral de 500 y pico de municipios a nivel Colombia? Entonces nos figuró, listo. Si yo hubiera iniciado la actualización catastral, pues no nos habían colocado en la lista, sino simplemente nosotros actualizamos de acuerdo a un estudio y de acuerdo, bueno, a todos los profesionales técnicos, jurídicos, bueno, en todos los aspectos. Entonces nosotros estamos explicando lo que dice la norma, porque había esas inquietudes, comunidad. Va a hacer actualización catastral, vamos, porque nos va a afectar el cobro del impuesto predial y nuestros bienes inmuebles van a quedar pagando una suma exagerada. Y lo decía la secretaria de Hacienda, si su bien inmueble, como pasó un ejemplo en el 2003 y en el 2004 cuando fueron a pagar o fuimos a pagar nuestro impuesto predial, se aumentó. Entonces en ese momento se hizo la reclamación. Pero esa reclamación en ese momento la hacían directamente ¿dónde? En el municipio, y colocaban una oficina en el municipio porque la actualización la hacía ¿qué? El municipio. Pero como esta la hace el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ellos todas las PQR las van a resolver es allá. ¿Sí? En el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, zona Cundinamarca. Allá es donde esto. Entonces, si a mí me llegó ya exagerado después de ese rezago, yo voy allá. Porque si yo pagaba 300.000, un ejemplo, en el impuesto predial estoy pagando ahora 800.000. Nos dicen que no se puede más del 50, entonces si estoy pagando 300.000 debería ser máximo 450.000. Entonces ahí es donde viene la reclamación. Y es ellos. Por eso fue que esta reunión, que fue también, y agradezco a raíz de iniciativa de los honorables concejales, presidente del consejo, y que nosotros también ya la socializamos, ingeniero, con todos los presidentes y presidentas de la Junta de Acción Comunal, para que ellos a través del chat de comunicar a toda la comunidad. Entonces es decirles que la resolución, cómo es que se va a aplicar, y a raíz de eso fue que yo le dije al Consejo Municipal, pues manejemos unos descuentos, ¿no? Manejemos unos descuentos de impuesto predial pronto pago, y eso fue lo que hicimos. Entonces es eso, decirles a usted que le estamos contando qué fue lo que pasó. Esa es la norma, esa es la resolución, ese es el plan de desarrollo, ese es nuestro presidente. Entonces los dejo para que les sigan absorbiendo todas las inquietudes que ustedes tengan, uno, con mi equipo de trabajo de la administración municipal, y dos,
con nuestros concejales y la concejala Elodia del municipio de Huasca. Muchas gracias para todos y todas. Agradecerle, alcalde, por la explicación, a los funcionarios, a los compañeros concejales que nos acompañan en la tarde de hoy, por el espacio de esta socialización. También agradecerles a ustedes. Si bien es cierto, este tema del rezago catastral es un tema muy técnico, creo que desde lo que yo pude percibir, hay cosas en las cuales tengo muchos vacíos y muchas preguntas, las cuales también desde el Consejo también se solicitó al Instituto Geográfico de Agustín Codazzi que nos informara al Consejo Municipal cuál fue esa medida técnica que hicieron para colocar esas zonas homogéneas o ese plano que nos explicaron acá. Entendiéndose que una zona homogénea es algo que es casi similar o igual de un lado a otro, pero en ese plano donde se pudo percibir no hay esas características homogéneas. Viéndolo desde la parte, digamos, personal como tal, sí solicitamos al IGAC, esperamos tengamos una respuesta clara y oportuna al respecto, y la cual será publicada y compartida con cada uno de los ciudadanos del municipio. También queremos dejar y resaltar desde el Consejo Municipal que todo este proceso técnico se haga con transparencia, que se haga con responsabilidad, porque si bien es cierto, los mayores afectados van a ser los huasqueños, pero los huasqueños del sector rural, porque los de la zona urbana, como nos pudieron mencionar, todavía no tenemos ningún avalúo superior o ningún tipo de rezago catastral que también de una u otra manera los pueda afectar. Entonces, ese proceso, sí sugerirles, digamos que también a los secretarios de Hacienda y al secretario de la Oficina Asesora de Planeación, que más que ir a interponer la queja al Instituto Geográfico de Agustín Codazzi, es que también se preste una asesoría a la comunidad que tenga dudas, inquietudes en cuanto al recibo que se expida a la hora de ir a pagar el impuesto predial al municipio. Entonces, queremos darle la palabra a la comunidad. Esperamos que vamos a hacer la ronda de preguntas, escuchamos la comunidad y una vez finalice la ronda de preguntas, los secretarios espero que les den la respuesta a cada uno de las preguntas que se tienen. De igual manera, cada uno de los concejales también tomará apuntes a alguna de las inquietudes o preguntas para también posteriormente realizar un control político en el recinto del Consejo. Entonces, vamos a darle el uso de la palabra a dos personas que fueron muy juiciosas, se registraron en el Consejo Municipal. Entonces, por respeto a ellos, vamos a comenzar con ellos y ya vamos a continuar con la ronda de preguntas. Primero, recomendarles que sean muy puntuales las preguntas, y segundo, que el tiempo máximo es de 1 minuto para tener claridad y darle celeridad. Entonces, la primera señora que se escribió fue la señora Piedad Zapata. No se tuvo en cuenta esos límites existentes que hablaban prácticamente, yo que sepa, en el área rural solamente existe estrato 1 y estrato 2. Dice que los predios estrato 1 y estrato 2 son 135 salarios mínimos legales, no podrá sobrepasar el 100% del IPC. Esa parte, ¿por qué no se ha explicado? ¿Por qué no tienen en cuenta que los campesinos son personas que literalmente no tienen pensión, ARL, no tienen ningún tipo de riesgo profesional, que se subsidian los campesinos, pero es que los campesinos no tienen sino el sol, el día y la noche, agua cuando llueve muchísimo, y verano no hay que comer? Entonces ustedes, yo creo que como concejales, como representantes aquí de la comunidad y todo lo que tenemos, funcionarios públicos, no han ido a vivir con un campesino y a ver la falta de hambre o la falta que sí tienen de comida, de ausencia de absolutamente todo, porque es que no tenemos caminos veredales buenos, no tenemos ningún tipo de
Lo único que hay son adultos mayores, personas que los cuidan y nada más. En el campo no tenemos nada. ¿Por qué nos van a dar tan duro? Yo sé que es una ley nacional, pero ustedes no han tenido en cuenta, ustedes deberían pasarse, lo hacen en campaña, deberían hacerlo más constantemente, pasar la oficina de la alcaldía a las viviendas rurales y darse cuenta que no hay que comer. La situación está brutal, no es solamente en Huasca, es a nivel mundial. Yo no sé ustedes cómo hacen para tener ese corazón tan negro de subirle 2.400% o 2.200% a un predio donde no hay que comer. O sea, ustedes cómo plantean cosas tan absurdas. Yo sé que es ley nacional, pero ustedes son nuestros representantes y ustedes no hacen mucho por ayudar al pueblo. Ya les va a dar respuesta el ingeniero Germán, pero vea, nosotros sí sabemos cómo es el tema del campo y no solo vamos en campaña como su merced lo dice, ¿sí? Siempre estamos recorriendo las veredas y trabajando con los presidentes de la Junta de Acción Comunal y más cuando dice que las vías, que el mal está en eso, ese ya es un tema que nosotros hacemos un esfuerzo y los mismos presidentes de la Junta de Acción Comunal ahora en diciembre reconocieron todo el trabajo que se hace trabajando con una maquinaria para arreglar 360 kilómetros de vías terciarias y con unos recursos que de recebo al año me designan que no son más de 500 millones de pesos. 500 millones de pesos cuando un viaje de volqueta vale 1,5 millones porque ya no la podemos sacar como antes, hace muchos años, de la recevera nuestra, sino que después nos tocó comprarla en Guatavita. En Guatavita cerraron, nos tocó en Chocontá también y ahora la traemos de Samacá, Boyacá, Guatavita también. Y sabemos y por eso es que cuando los abuelos en ese programa de Colombia Mayor, de 200 pasamos a 287 bajo unos subsidios que eso lo saben y los diferentes programas que tiene esta administración municipal. Y cuando hablan que una alza de 1.000, 1.200, no sé si no entendiste la explicación. Estamos socializando algo del gobierno nacional y donde se dice que no se va a pagar más del 50% y lo que estamos haciendo es contarle lo que dice la ley. Eso es socializando lo que está diciendo el plan de desarrollo del presidente de la República. ¿Sí? Otro debate y te respondo, si yo estuviera haciendo actualización catastral, Wilfrido Cotes, como yo lo dije anteriormente, ahí sí yo llego y expongo y digo, bueno, sí, perfecto, aquí quedaron estos valores muy bien, nos vamos a sentar con cada una de las familias y revisamos muy bien, pero no es de una actualización catastral, es socialización de una resolución, ¿sí? Entonces, para que haya claridad y para que me complemente la respuesta, ojo, nosotros invitamos a los funcionarios porque los que deberían estar respondiendo esos, ¿quiénes son? El IGAP, pero no está presente. Y nosotros estamos aquí de frente diciéndole qué nos tocó hacer, nos tocó, nos obliga la ley, que es lo que nos corresponde a nosotros. Ingeniero Germán. Gracias, alcalde. Pues para complementarle la solicitud, la pregunta que nos hace la señora Piedad, es incorrecto decir que en Huasca solamente tenemos estratos 1 y 2 en la zona rural. En la zona rural de Huasca tenemos predios desde el estrato 1 hasta el estrato 6. Bueno, aclaro, ahí cae un error, no predios, viviendas. Aclaramos, la estratificación solamente aplica única y exclusivamente para las viviendas que de acuerdo a sus características de la vivienda, no de las familias que la habitan, se estratifican. Para la zona rural se tienen estratos desde el 1, sabemos que tenemos familias con muy escasos recursos, pero también tenemos viviendas que son estrato 6. Por eso es incorrecto decir que solamente tenemos estratos 1 y 2, tenemos todos los estratos. La excepción específicamente aplica para viviendas menores a 135 salarios mínimos que estén clasificadas en los estratos 1 y 2, que es una medida para mitigar el impacto en las personas de menores recursos, siempre y cuando sus viviendas, no los lotes, las viviendas cumplan con esas características para ser clasificadas dentro de cada uno de esos estratos. Seguimos con el señor Santiago Zapata. No, él no asiste, está allá, salió. Ah, ok. ¿Quién?
Buenas tardes, mi nombre es Avelino Pedraza, por allá del lado de Paso Hondo. Tengo una duda, creo que el ejemplo que pusieron ahí los amigos de la tesorería fue como muy acertado al caso mío, 79 millones de avalúo y estoy pagando más o menos 180.000 pesos al año, pero según la proyección, a la vuelta de 2 o 3 años estoy pagando como 3 millones, entonces no sé, de pronto entendí mal. Le pedí el favor al amigo Montoya, si es tan amable, yo tengo el listado acá y hay porcentajes desde 115.000% hasta 2.200, el número 16. La pregunta concreta es, del número 01 al número 15, ¿qué diferencia hay? ¿Nos van a aplicar a todos lo mismo o cada número, cada código de esos, a qué corresponde? Bueno, para responderle a don Avelino, me voy a volver acá un momento a la presentación. Don Avelino nos preguntaba respecto a estos códigos. Cada uno de estos códigos pues tiene un incremento diferente. ¿A qué corresponde cada uno de esos códigos? A la zona homogénea física y geoeconómica, que son las que tenemos acá en este mapita que vemos acá. Entonces cada uno de estos códigos de las zonas homogéneas es coincidente con el código que ustedes ven en la resolución. ¿De cuánto va a ser el incremento? Pues depende de la zona geoeconómica en la que esté localizada cada uno de los predios. ¿Listo? La zona económica la pueden saber en la encuesta que estamos haciendo con el QR o diligenciando la planilla. Esa información se las podemos enviar a los propietarios al correo. Con la zona. Entonces diga la zona 16 y el porcentaje. Yo estoy en la zona 16. Ok, este predio es la zona 16. Tienes que saber de la presentación. Sí, ya lo transmitimos. El verde, el que está dentro del casco urbano. O la zona de San José. San José, zona 2. Todo este polígono verde es zona 2. Y ahora se va a la tabla para revisar cuánto es el porcentaje que se aumenta. 16. Para la zona 2 tenemos un valor por hectárea de 74.400.000, que más o menos está presentando un incremento del 151%. Igual ya les compartimos también el QR en la pantalla para que lo puedan escanear, o si no tienen acceso con la celular, también lo pueden hacer mediante la planilla y nos pueden dejar sus datos y le enviamos esa información pues, para que tengan claro en qué zona están y cuál es el valor del incremento que se está presentando en cada uno de los predios. Aclaro que estos son valores promedio, no significa que todos los predios de la zona económica vayan a incrementar de la misma manera, eso depende mucho de las características del predio, el área, etc. Entonces son valores promedio, entonces no lo pueden aplicar directamente y decir, mi predio está en San José, entonces va a incrementar el 151%, depende de las características del predio. Bueno. ¿Dónde estará el otro micrófono? Connie. Pasa. Buenas tardes, mi nombre es Alcira Rodríguez y pues tengo una inquietud que pues es bastante complicada. Yo estoy ubicada en un predio que tiene un avalúo de 853 millones porque hay una fábrica la cual está funcionando y pues entonces tenemos ese grave problema que nos está afectando, ya que todo el terreno no es industrial. Entonces, ¿usted cómo nos podría colaborar, ayudar para solucionar ese problema que nos viene acompañando hace ya casi 5 años? Porque es un predio de derechos y acciones donde vivimos varias personas. El predio está evaluado en 853 millones de pesos.
con la fábrica. Su merced es vecina de doña Marlene Sánchez. Sí. Sí, ella ya estuvo en la oficina, digamos para el tema de, estamos revisando diferentes alternativas. La primera alternativa que vamos a hacer es solicitar una visita del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para ver si podemos independizar los lotes que están de las familias que están aledañas a la fábrica, pues para que no, el cobro no sea tan excesivo, y también estamos revisando una alternativa de hacer un pago proporcional de acuerdo al área de terreno que cada uno tenga. Estamos mirando diferentes alternativas. ¿Qué es lo que pasa? Y pues para que toda la comunidad lo tenga presente, es un predio de mayor extensión donde hay muchos propietarios, pero catastralmente el predio sigue siendo uno solo. Exacto, son poseedores. ¿Qué es lo que pasa? Que la clasificación del predio, actualmente el predio desarrolla una actividad industrial y por eso también tiene, digamos, una actividad y una clasificación diferente precisamente por el impacto de la actividad que genera. Pero ya estamos mirando alternativas, ya lo conversé con la señora Marlene, ella quedó de enviarme las escrituras de las diferentes lotes. Tengo entendido que ustedes también tienen levantamientos topográficos, también les solicité que me los enviaran para hacer esa gestión ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi a ver qué se puede adelantar. Alrededor de esa industria y no es justo. Listo, siguiente. Buenas tardes, señor alcalde y señores del Consejo. También es importante aclarar que los que tenemos reserva natural de la sociedad civil, pues tenemos un descuento importante en los predios. Yo, que soy reserva natural de la sociedad civil, no había legalizado y ya fui a la oficina y voy a llevar la resolución del Ministerio de Ambiente para que me tengan en cuenta en el momento que me hagan este tema. No lo había hecho antes porque pues realmente pagaba muy poquito. Yo estoy en el grupo de los que les van a subir el 2.200%, entonces ahora sí me afané a llevar la resolución. Entonces ya me dijeron que la llevara para que lo tengan en cuenta. Y también hago la aclaración del predio de las capillas de Siecha, señor alcalde. También hago la aclaración del predio de las capillas de Siecha, que estamos pagando impuesto predial, teníamos una deuda de 2,5 millones de pesos, ya la cancelamos, y ese predio en algún momento nos dieron una exención por ser monumento nacional, pero parece ser que hay que pedirlo cada año, y no lo habíamos hecho, y ahora encontramos que nos debemos la plata, pagamos lo que debíamos, y vamos, ya le dije a la secretaria de la oficina para que nos tengan en cuenta como predio, digamos, de carácter ¿cómo se llama eso? De carácter de patrimonio. Vamos a ver si nos tienen en cuenta ustedes. Eso lo tienen que resolver en el Consejo, y si no, pues pagaremos lo que nos toque. Bueno, ustedes muy amables, gracias. Doctor Carlos. Sí, señor. Doctor Carlos. No, efectivamente, tiene toda la razón respecto a los predios. Aquellos predios que son de reserva hídrica forestal tienen que ir a la Corporación Autónoma Regional de Guavio, en este caso Corpo Guavio, y allá ellos le hacen una visita y miran el predio, qué área es productiva y qué área es de reserva. Y ellos le profieren una resolución, un acto administrativo de reserva, y entonces con esa resolución reconocida por la corporación la llevan a la oficina de Hacienda, ¿sí?, en coordinación con planeación, y ahí es donde viene el descuento y le cobran únicamente por el área productiva. Ah, no, listo, perfecto, perfecto. Y lo de las capillas, pues también se entra a analizar el tema de acuerdo ante el ministerio. Perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Mauro Caro. Mi pregunta es la siguiente, entendiendo que las reclamaciones se deberían hacer o se tienen que hacer ante el IGAC, ¿cuál es la recomendación de la administración en cuanto al pago del impuesto? ¿Sugieren pagarlo? Y seguramente la respuesta del IGAC no va a ser inmediata.
¿La sugerencia es pagar el impuesto y esperar después una devolución, o hay la posibilidad de que en esos casos de reclamación no se pague el impuesto y se suspenda, digamos, cualquier interés o cualquier sanción que por lo mismo hay? Jenny. Bueno, digamos, mientras sube Jenny para aclarar el tema del pago, pues hacerle la recomendación a Mauro: si se van a hacer reclamaciones ante el IGAC, lo ideal es que sea con un avalúo de soporte, que soporte el valor comercial de los inmuebles que se están haciendo la revisión. Si se presentan errores en el avalúo, se hace con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Si se presentan errores en la liquidación, se hace directamente con el municipio. Ya... Sí, Germán, pero dado que el impuesto ya comienza a correr y el IGAC no nos va a dar una respuesta inmediata frente a Huasca, debemos hacer el pago del impuesto así esté mal y después esperar la respuesta a la reclamación, o se suspenden esos casos temporalmente y se soluciona más adelante. Es un poco conocer cuál sería el procedimiento. ¿Me pueden repetir exactamente la pregunta? Qué pena, estaba allá atrás y no... Claro que sí. Entendiendo que las reclamaciones en caso de un error no se hacen ante el municipio sino ante el IGAC, y seguramente la respuesta del IGAC es lenta, no vinieron ni siquiera hoy a la socialización, seguramente no podemos esperar una respuesta inmediata. La sugerencia de ustedes frente a nosotros los contribuyentes es, mientras tanto, pagar el impuesto, así consideremos que esté mal calculado, o por parte de la administración en esos casos que se presentan reclamaciones ante el IGAC, hay la posibilidad de hacer una suspensión del pago, obviamente los intereses o sanciones, y que solamente se aplique el tema cuando el IGAC dé una respuesta. Es conocer cuál es el procedimiento que sugerirían ustedes. Bueno, yo les sugeriría que pagaran. ¿Por qué? Porque van a pagar el 50%, hasta el 50%, y como vimos en el ejemplo, si eso se mantiene así, va a ser por 2 o 3 años. Entonces, la reclamación va dirigida al avalúo, y lo que su merced no está de acuerdo, digamos, en el caso que fuera, es sobre el avalúo, más no con el impuesto. Entonces, en ese caso, el impuesto pues no estaría aplicando. Es más, si de pronto llegara a bajarle más el avalúo, pues se podría hacer una reliquidación, pero como digo, la mayoría le aplica la ley 1995, que es el 50%, entonces en este caso no estaría afectando como tal al pago del impuesto. Entonces yo les aconsejaría que pagaran, porque si las reclamaciones con IGAC son un poco lentas las respuestas. Exactamente, entonces tiene el beneficio, me hace caer en cuenta ella, el descuento del 15%, entonces ya pagaría ser un 35%, si tiene el descuento del 10% pagaría un 40%, entonces yo les recomendaría que sí, mejor paguen, y ya si habría algún ajuste o algo de valor en cuanto al impuesto, pues se ajustaría, pero en este caso no creo que les afecte para el impuesto. Gracias. Bueno, el agradecimiento por supuesto al señor alcalde, a los concejales, porque yo creo que es la primera vez que en los municipios hacen una socialización de estas. Así, a grandes rasgos, donde se han hecho las actualizaciones catastrales, ellos en ningún momento socializan, sino que de una vez van al grano. Por experiencia, tengo un lote en Guatavita. El año pasado hicieron la actualización. Imagínense, nosotros pagábamos 350 mil pesos en impuesto y nos pasó a 5,5 millones. Eso lógicamente no somos los únicos, sino que muchísimas personas más se vieron afectadas por este tema. Ahora, ellos supuestamente tenían que venir y hacer el estudio finca por finca, no lo hicieron, mandaron por drones, y hay un tema bien delicado, y es que donde hay gente pues que tiene los recursos económicos, que tienen sus fincas bien grandes, que han construido unas edificaciones inmensas, y resulta que al pie hay una finca de una persona pobre, una persona que solamente vive del día y la noche, de una vaquita que le da leche, y resulta que el avalúo se lo hicieron igual. Entonces, imagínese usted pagar una persona del campo normalmente
50.000 pesos a pagar 10, 15 millones de impuestos, pues a ver, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Sin embargo, las personas, todos hicimos el reclamo, allá fue la Agencia Nacional de Tierras, y en ningún momento dieron respuesta. La verdad es que hay más del 50% de la gente de Guatavita que no hemos pagado. Bueno, no han pagado. Nosotros nos tocó meter abogado para que nos solucionaran algo ese tema y nos rebajaran. Así son las dimensiones. Realmente yo creo que lo que ustedes están haciendo es un camino correcto, porque pues está aproximando un poquito más a lo real, ¿no? Porque es que si nosotros dejamos que pasen los años y años y no se haga esa revisión, ese estudio, esa actualización, pues la verdad nosotros mismos somos los perjudicados a largo tiempo. Ojalá en una próxima administración, habiendo los recursos, ojalá sea en la próxima, pues realmente se pueda hacer esta actualización, alcalde, porque pues esto va a afectar a toda la población realmente. Eso es lo que tenía para decirles, felicitarlos por la socialización, porque repito, no todo el mundo lo hace, y la verdad es que a mí me tiene preocupado eso, porque pues vamos a pagar más a medida que pasan los años. Muchas gracias y muy amables. Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Díaz y la sugerencia que quiero hacer aquí a la comunidad es, como no se ha hecho el avalúo catastral desde hace 20 años, la sugerencia que yo quiero hacer es, ¿por qué no se llega a un acuerdo con el consejo o con la comunidad que cada año, para que no nos den, digamos, el golpe al bolsillo, se vaya incrementando en 1.5 o 2% de ese avalúo anualmente, mientras se llega el estudio del avalúo catastral? Es la sugerencia que quiero presentarles a ustedes. Entonces, no sé qué dirán los honorables concejales. Gracias. Sí, digamos, para aclarar a su merced, la normatividad nacional reglamenta cuál es el incremento máximo que pueden tener los avalúos catastrales a nivel nacional. Entonces establece unos techos. No, sí, por decir, el impuesto, digamos, que autorizó la nación es del 3.2, se me ocurre, ¿sí? Poderlo subir a los municipios con un acuerdo del 1.5, estaríamos pagando el 4.6 de ese impuesto. Por eso es la sugerencia que hago, que si se podría incrementar cada año para que el golpe no sea tan duro cuando llegue realmente el avalúo catastral de los predios, tanto urbanos como rurales. Sí, bueno, mucho gusto, mi nombre es Brian Bautista, soy concejal, y respecto a este tema que su merced nos menciona, es pertinente aclarar que primero, como lo manifestó Germán, no se puede porque el gobierno limita directamente cuál es ese tope máximo, pero existe una figura y pues ya iría en cada una de las personas de tener la responsabilidad financiera en ese sentido, que es el autoavalúo catastral, donde ustedes, a partir de pues el conocimiento de cuánto vale su lote, van y hacen la actualización, pueden ir subiendo constantemente ese tope, y sin embargo la ley, no recuerdo ahorita exactamente cuál es el porcentaje, brinda alivios financieros por usted hacer el buen ejercicio en este sentido de realizar usted mismo su actualización del valor de sus predios. Entonces es un ejercicio que se debería realizar de manera mucho más autónoma, porque la administración sí no puede venir a establecer topes por fuera de los que estableció el gobierno nacional. Entonces invitarlos a ejercer esta herramienta que da el gobierno, que es como tal el autoavalúo catastral, que viene con beneficios tributarios según la normatividad. Yo voy a consultar bien qué norma es, y en sesiones del consejo, el día que volvamos a tocar los temas pertinentes, daré la aclaración y recordaré dicha información. Hay que hacer el autoavalúo presentando a alegar, y eso tiene beneficio posteriormente en el 10%
del impuesto que se paga a la nación. Por ganancias ocasionales no tiene beneficio, porque si usted vende y tiene un valor de 10 millones de pesos y su escritura quedó por 100, le van a cobrar la ganancia ocasional. Y es carísimo. Entonces, la idea es que en lo posible presentarle al IGAC el reavalúo del predio. Bueno, ¿alguien más desea preguntar? Sí, presidente. A la presidenta. Muy buenas tardes para todos. Gracias por haberse tomado el tiempo de hacer la socialización. Mi pregunta como presidenta es, pues la verdad que pena no pude estar al inicio, pero si se va a hacer en cada vereda con las comunidades para socializar esos temas. Entonces sí me gustaría saber, y también porque vemos que pues nosotros estamos, hay familias que están al lado de el centro comercial Los Laureles, pero son de estrato bajo. Entonces sí sería muy importante saber el tema, cómo nos dirían si nos afectaría o no a esas familias. Gracias. Buenas tardes para todos. Agradecerle al Consejo, al señor alcalde por estar socializando hoy todo lo respecto a lo del catastro. Quería pedirle el favor a la señora Jenny que por favor le aclare a las personas de las juntas de las veredas, porque el jueves pasado dijeron que ya se podía empezar a pagar en abril, y tengo entendido, de acuerdo a lo que ella dijo hoy, que se puede empezar a pagar a partir de marzo. Entonces eso toca aclararlo con las presidentes de las juntas. Otra cosita, la señora Jenny también nos explicó ahorita que en la parte urbana va a haber el 3% de alza en el impuesto. Entonces, pues ahí escuchaba que había gente que decía que todavía no se tenía clara esa parte, y ella pues nos explicó ahorita que el 3%. Y otra cosita, en Chía, les comento, en Chía hay un problema terrible con lo que es el catastro multipropósito. La forma como lo han hecho allá ha sido atropellar a la comunidad, no les ha importado, le han pasado tutelas al Agustín Codazzi, y al Agustín Codazzi le ha importado cero. Entonces, si nada más aquí al alcalde y a los concejales no les han dado contestación en lo que ellos han preguntado, las solicitudes que han hecho en el Agustín Codazzi, no me puedo imaginar cómo sería con una persona que tenga que hacer una reclamación individual. Entonces, hay una propuesta: ¿por qué no se llevan las reclamaciones que haya a la Secretaría de Hacienda y se reúne todo y se le lleva al Agustín Codazzi todos estos reclamos? Porque creería yo que sea como sea, hace más seco hacer esto de